Recién mi esposa, mientras el Espíritu Santo ministraba, dijo algunas cosas. Y yo sé lo que es mi esposa hablando porque no sé cómo expresar esto, pero no es de las personas que va a pensar mucho cuando va a hablar. Por eso muchas veces mete la pata, ¿vio? No digas eso. Bueno, yo digo lo que ve. Te lo va a decir. Y el Espíritu Santo recién ministraba y me hizo recordar, quizás me hablaba a mí, aunque el Espíritu dijo que era para varios. Cuando yo me convertí y conocí a este Dios maravilloso y vi como Dios, vio cuando uno recién conoce a Dios, pareciera que Dios hace tantas cosas en uno al mismo tiempo. De hecho, debe ser así, ¿no? Porque es una conversión, es como que muchas cosas en un corto plazo pasan en nuestras vidas. Y en esas cosas que pasaban, todas muy lindas, muy bellas, muy hermosas, vino una imaginación. Veo que el pastor es de imaginar mucho. Tengo una imaginación muy prolífera siempre. Tendría que haber dedicado a escribir guiones de cine. ¿No es mucho? Bueno, un cómic aunque sea. Y yo me imaginaba mi vida, y en ese entonces estaba como de moda las películas de Rambo. Miren eso, ¿no? Imaginación. Y Rambo solía hacer esas incursiones en los helicópteros Apache. ¿Se acuerdan los que tienen mi edad? Esas películas, iba el helicóptero y se metía a la selva y salía siempre. Nunca le pegaban las balas a esos helicópteros, no sé cómo hacían. Pero yo me imaginaba mi vida y me imaginaba a Dios como ese helicóptero que iba arriba mío todo el tiempo mirándome y cuidándome y que era como una marioneta que me iba manejando para que mi vida no se escapara de su control y siempre hiciera el camino correcto. Así me convertí. Digo, en mi concepción, en mi primer amor, en mi primer momento, Dios era algo que empezaba a manejar mi vida y yo me lo imaginaba así, como ese helicóptero que estaba, me veía porque siempre tuve una contradicción en mi vida, con los años la superé y hoy ya la superé de más. Tengo un oficio que me obliga a andar siempre como un tarrito de grasa, ¿vio? Siempre ando sucio. Siempre mi ropa está sucia porque estoy con ropa de trabajo la mayor parte del tiempo. Entonces es como que cuando vos andás con ropa sucia, y siempre fui independiente, nunca me compré un uniforme, así que nunca parecía un mecánico, siempre parecía un cirujano. ¿Es la verdad? Entonces siempre sos como excluido, ¿viste? O sea, yo recuerdo que entraba a un supermercado que solía haber en mi barrio y tenía un cuidador ese supermercado, un hombre, ahora tenía en ese momento unos 50 años. Y entraba yo y empezaba a caminar atrás mío. Claro, yo salía de trabajar y entraba al súper para llevar la comida a mi casa. Y entonces yo entraba al súper como ciruja. Digo como ciruja con mi ropa de trabajo. Y el tipo me seguía. Y yo, como me burlaba, por decirlo así, de él, me le escondía. Entonces, como soy alto, siempre me iba viendo arriba del agua. Entonces, por ahí me agachaba y iba agachando la punta y salía. Y me andaba y cuando menos quería acordarme le paraba atrás. Y se lo hacía a propósito. Me reía de esto. Pero ¿por qué cuento esto? Porque cuando yo imaginaba esto, decía, mi Dios me ve sucio, limpio, bien vestidito para la iglesia, en aquel entonces con corbata y algunas veces hasta con traje. Alguna vez me lograron poner un traje para ir a la iglesia. Les duró poco, pero me lo lograron poner. Y mi Dios es ese helicóptero y ese dueño de la marioneta, como ministraba mi esposa, que te ve siempre. Te ve en la condición que estés. Y el Espíritu Santo nos habló de esto, de volver a tener ligaduras con Él, de volver a que Dios nos maneje la vida. Pero no entienda esto como que una religión le va a manejar la vida, como que un pastor le va a manejar la vida. Nunca permita que yo, aún desde mi posición de pastor, le ordene qué hacer con su vida. No sé si soy claro. Nunca lo permita. Solo permita que yo le predique la palabra. Y que la palabra le guíe, porque la palabra es Dios. Y cuando lo guíe Dios, usted no se va a equivocar. Cuando lo guíe yo, posiblemente cometa algunos errores como yo.
Entonces, volver a tener esas ligaduras con Dios, volver a hacer ese trillo que separa lo bueno de lo malo. Nos mandó Dios a hacer trillo. Trillo es aquello, esa herramienta, esa máquina hoy, pero antes era una herramienta. Parecido a una horquilla, ¿vio? Esas horquillas que son para levantar la paja, pero tenía otras formas que permitía que el grano cayera y la paja quedara en el trillo y lo separaba. ¿Y para qué era? Para que la paja fuera echada en el horno de fuego, digamos, se usaba para la leña, para lo que sea la paja, y el grano fuera al cuidado, al granero. Y cuando Dios nos llama a hacer trillo, nos llama a hacer eso que puede separar, pero no para decir este es el bueno, este es el malo, sino para de cada persona que es el sembrado, pueda salir lo bueno y lo malo se vaya. ¿Y cómo es esto? Con la predicación de la palabra. Sencillamente con la predicación de la palabra. Y el Señor me daba esta palabra desde anoche de madrugada. Yo siempre dije que Dios nunca me despertó de madrugada. Creo que el Señor me respetó siempre mis horas de trabajo. Y a la verdad ahora trabajo menos. Entonces el Señor me dice, ahora te toca. Yo siempre escuché, si me despertó el Señor a las 5, hoy sé que los que Dios los despertaba a las 5 de la mañana es porque trabajaban poco. Y bueno. Y Dios me despierta a la madrugada ahora. Antes no lo hacía. Bueno. Y de madrugada el Señor me hablaba esta palabra. Me hablaba esta palabra. Y digo, Señor, pues si esta palabra es más conocida. Le he hablado tantas veces. Digo tantas veces en un sentido general. Pero Dios me ha hablado de esta palabra. Y esta palabra que voy a compartir es, Jesús nos está esperando. Jesús nos está esperando. Y Jesús está esperando a gente que sea como niños. Y recién mientras meditaba, mientras adorábamos a Dios, ¿por qué será que el Señor Jesús dijo que seamos como niños? Que tenemos que tener la fe o ser como niños. Y sabe que un niño es aquel que le cree todo al Padre. Pero no solamente le cree todo al Padre, sino que siempre va al Padre. Por más que el Padre ya le haya dado o lo que fuere, vuelve a ir a pedirle al Padre. El niño nunca corta esos lazos que lo vinculan al Padre mientras es niño, porque depende del Padre. ¿Entiende lo que le digo? Usted a un niño le da 1.000 pesos y los va a gastar, digamos, supongamos. Pues compra esto, compra aquello. Pero después va a volver a usted a que le dé de comer. Es decir, usted no le va a decir, pues ya te di 1.000 pesos. No, ese era un regalo, yo me compré un autito. La comida te la va a venir a buscar a vos. ¿Qué estoy diciendo con esto? Hemos cortado, cuando uno corta esos lazos con Dios, deja de ser como un niño para Dios. Porque comienza a autosustentarse. Usted tomó aquello, ¿por qué será que Jesús dijo cuando alimentó a la multitud y les dio de comer en abundancia? ¿Usted se imagina lo que es darle de comer a 5.000 hombres con todas sus mujeres y niños y darle peces y panes? Y yo no sé cómo habrán hecho, pero los han cocinado también. No sé que también había leña o algo, porque a no ser que comieran sushi, ¿vio? Pescado crudo. No sé, pero comieron y dice que sobraron 12 canastas. ¿Alguna vez usted comió y sobró? ¿Vio cuando usted, a veces nos juntamos los hombres que somos exagerados? El día del mecánico, el jueves fue el día del mecánico. No me regalan ni... Esta vez me quejé y Dios me respondió. Porque no me regalan ni para el día del pastor ni para el día del mecánico. Con suerte para el día del padre. Con suerte. Y esta vez comimos un asadito para el día del mecánico. Me reía solo porque digo, creo que es el primer asado que compro en 35, 36 años de mecánico, el día del mecánico. Pero vio, cuando usted va a comprar y sobra, ¿qué pasa cuando sobra? Es porque está, no me entra más. Y hay 2 costillitas ahí, ya no las podés comer. Le hacemos de decir a aquellos que no van. ¿Vio? Imagínese esto. Jesús dice que le dio de comer a toda la multitud. Y sobraron 12 cestas. Sobraron. O sea que comieron hasta saciarse. Pero Jesús después dijo una gran verdad. Y nadie se sienta tocado por la gran verdad que Jesús dijo. ¿Por qué una verdad? Jesús nos conoce porque es el hijo del fabricante, es el hijo de Dios. Cuando Dios nos creó, cuando Dios creó este gordito, que todavía era un bebito gordito hermoso, y Dios lo estaba creando y le estaba dando los ojitos verdes justo para que saliera pintón, estaba Jesús al lado mirando. ¿Ya? Estaba Jesús al lado,
mirando cómo te hacían. Jesús te conoce. Entonces, como Jesús nos conoce a nosotros y conoce también a aquellos 5.000 que le dio de comer en aquel momento, hace 2.000 y pico de años, luego, cuando habló con sus discípulos, dijo, estos vienen por los panes y por los peces. Porque cuando sus discípulos le dijeron, ¿qué quieren ustedes? Les dijo, ¿qué quieren? Y dijo, algunos solo vienen por los panes y por los peces. ¿Y qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo, algunos vienen, toman lo que Jesús les da, pero se olvidan que lo más importante es la dependencia de todo lo que Jesús tiene. De todo lo que el Espíritu Santo nos puede dar, que sería el lazo. El Espíritu Santo solo para que sigamos imaginando y lo podamos absorber. El Espíritu Santo sería como esos tentáculos. No sé cómo sería hoy en algún dibujito animado de este tiempo, ¿vio? En los de mi época era el hombre araña, ¿vio? Y eso sería el Espíritu Santo, lo que te vincula a Jesús, lo que te vincula a Dios y te permite estar tomando a cada momento, cada pescado que necesitas. Tomando cada milagro que necesitas. Tomando cada palabra que te va a edificar. Tomando aquello que necesitas para predicar y tomando aquello que necesitas para edificarte. Porque a veces necesitamos la palabra para edificarnos nosotros. Y esa es la sencillez como un niño. Siempre depende del Padre. Siempre depende del Padre. Presencia de Dios. Y me venía esta palabra y quiero compartirla. No sé si explicarla mucho, pero sí compartirla. Padre, declaro esta palabra. Tu palabra, Jesús, que llevará fruto, que producirá frutos en el nombre tuyo, mi Dios. Y que será en cada corazón una semilla que va a brotar, Señor, y va a permanecer y va a ser ese buen árbol que alimentará nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Libro de Mateo, capítulo 11, verso 25. Mateo 11, 25. Gracias, Señor. Gracias. ¿Está? En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, me voy a detener en este encabezado. En mi Biblia lo que no dijo Jesús está en letra negra y lo que dijo Jesús en letra roja. En la suya también, porque de acá veo. ¿Ves? Entonces, esa palabra que dice en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, nos está diciendo que a Jesús lo estaban interpelando, le estaban diciendo, porque siempre estaban aquellos que le hablaban a Jesús y le decían, pero no, pero siempre le contradecían, digamos, los religiosos. Entonces Jesús le responde a alguien y me pregunto, ¿será que Jesús nos está respondiendo? Digo, porque si la palabra, fíjese, es curioso, me puse a leer todo lo que dice antes y parte de lo que dice después, y solo en esta dice que Jesús respondió, estaba respondiendo. Entonces yo me hice esta pregunta esta mañana, dije, ¿será que Jesús me está respondiendo algo que yo no estoy respondiendo en mi vida? Y dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre y nadie al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y esto es lo más espectacular que puede escuchar en esta mañana. Y dice, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Antes de ir a la otra parte de esta lectura, de esta enseñanza de Jesús, acá está resumido lo que acabo de decir. Si somos como un niño, Jesús nos revela al Padre. Claro, si yo te digo, Jesús te va a revelar al Padre, voy a decir, el Padre. Imagínese como si usted, vamos a poner ejemplo a mi hijo Miguel, dice, si vos sos como un niño, yo te cuento todo de mi papá. ¿Para qué quiero saber del gordo ese? No quiero saber nada. ¿Alguien quiere ser como un niño para que él le cuente lo que es de mí? Un chismoso es ese, ¿no? Un niño.
Jesús le dice, si ustedes son como un niño y no son sabios ni entendidos, qué cosas, ¿no? Yo creo que Jesús hablaba con cierto sarcasmo y enseñaba, por eso algunos dicen que en su época no le entendían porque estaban como nublados, porque lo que Jesús le decía no decía directamente. Muy pocas cosas dijo así, yo soy esto, esto y esto. Todo lo decía como, "Shh", para que no lo conozcan, no lo revele de golpe. Jesús le está diciendo, si ustedes manejan sus propias vidas, si ustedes son tan sabios, tan entendidos, que tienen claro todo, yo no les puedo revelar al Padre. Yo no te puedo decir, depende de Jesús, que te va a pagar todo. Hay algunas cosas que este año, ahora, en este tiempo, en este 2022, cosa de loco, digo yo, para mí mismo, Dios me está respondiendo. Y cuando sea promediando el año se los voy a contar. Ahora no, porque quiero que sea completo y quiero ver si es mi imaginación o es Dios. Pero hasta aquí 80% es Dios. Dios me las está respondiendo ahora. Porque en muchas cosas he sido como un niño para lo que Dios dice, para lo que Dios promete. Y dice, vos escondiste estas cosas, y claro, después que dice escondiste, porque nadie conoce al Padre, sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Y es muy curioso porque Jesús está hablando, ¿no? Y parece que se desentona o se desencaja de una palabra de la otra, pero yo no creo que Jesús haga nada desencajado. Y el 28 dice, y con esto vamos a terminar, venid a mí, escúcheme bien, porque es lo que hemos estado haciendo esta mañana. Es por lo que hemos estado esforzándonos en nuestra carne, sufriendo el calor, la transpiración. Hemos estado haciendo nuestra adoración, que en términos religiosos correctos es nuestro culto racional delante de Dios. O sea, usted ha venido pensando, razonando con su propia carne. Usted no vino en el Espíritu. Nadie vino en el Espíritu. ¿Alguien vino volando? Venimos a la iglesia en la carne. Con la carne, con los 125 kilos que tengo. Algunos son muy carne, entonces no los puedo traer. Usted vino en la carne, en su razón. Se despertó por la razón de escuchar un despertador, no sé. Vino en la carne a dar su culto racional, vino a hacer su culto a Dios. Y no hemos estado esforzando por esto en esta mañana, por venir a Dios, por estar con Él. Entonces Jesús nos dice en esta mañana, sencillamente, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Sencillamente, mis amados, Dios nos está esperando siempre. Y una explicación rapidísima. Cuando habla de yugo, no es ese yugo que a veces decimos que es el yugo de la esclavitud, el yugo del preso, del trabajo. Está hablando de lo que era en aquel momento un yugo. Un yugo era un palo, literalmente un palo, imagínese un palo de, no sé, 2 metros, 1,5 metros, que se ataba en la cabeza de un buey para hacer la tarea sería el buey, le decía el otro día a un pibe que le hablaba de esto, le decía, el buey sería como el tractor de hoy en día. Hoy usted ve en el campo que ponen un tractor que tiene una fuerza y mete una cosa en la tierra y la ara toda y la da vuelta a toda la tierra con la fuerza de un tractor. Bueno, no había tractores, había bueyes, como un toro. El buey es un toro capado, un buey. Y lo que se hacía con un buey era poner 2 bueyes, y para que los 2 bueyes tiraran parejos se le ataba un palo en la cabeza, en los 2 cuernos, en los 4 cuernos de los bueyes. Entonces Jesús se pone al nivel de siervo, al nivel del que trabaja, al nivel del que ara la tierra. Dice, vengan a mí y lleva mi yugo sobre vosotros. Es decir, pongámonos al lado de Jesús, que Jesús va a trabajar con nosotros. ¿Me está entendiendo esto? Entonces le está diciendo, lleva mi yugo sobre vosotros.
Porque ligera es mi carga, es decir, no vas a tirar como un buey. Yo siempre escucho a esos hermanitos de la vieja usanza que dicen, no, estoy luchando, hermano, luchando. Y ya son titanes en el ring los locos, porque viven luchando. Y no ganan nunca encima. Jesús te está diciendo, venid a mí, descansá. Lleva mi yugo sobre vosotros, es decir, ponete a la par de Jesús. El yugo va sobre la cabeza, esto representa los pensamientos, esto representa el gobierno, lo que gobierna tu vida es la cabeza. Tu estómago dice, tengo hambre. Tu cabeza dice, recibí el mensaje del estómago, inmediatamente le dice a la mano, anda al bolsillo, saca la plata y compra comida. Porque no creo que hoy muchas cocinen delivery nomás. Pero esto es lo que Jesús te está diciendo. Miren, dejen que mis pensamientos sean sus pensamientos. Yo le veo una carga ligera, fácil. Yo voy a caminar con ustedes. Jesús nos está invitando a decir, vengan, están trabajados, están cargados, están angustiados. ¿Qué es lo que están? Resumen esto todo. Este es Jesús. Y esto lo dijo Jesús. Esto no lo escribió, no desmerecemos ni una coma de la palabra, pero esto no lo escribió ningún apóstol, ningún profeta. Esto lo dijo Jesús. Y este juego de palabras de una cosa y de la otra, esta revelación para niños, para gente que se atreve a creer, la dijo Jesús. Créame que usted se lleva el milagro a su casa hoy, porque Jesús lo obró. Créame que el Espíritu Santo le volvió a tirar como un hombre araña, esa tela de araña que lo puede volver a atrapar para que usted sea de nuevo una conexión con Él. Créame que le vendrán los mejores días de gloria para vivir cuando usted sea como un niño y Jesús pueda manejar su vida. En todo esto, si tuviera que poner un interrogante y responderlo al mismo tiempo, ¿será fácil? No sé si es tan fácil. Porque así como Jesús nos invita, también Jesús nos creó y sabe que somos personas que tomamos los panes y los peces y nos adueñamos de ellos. Con lo que me dio ya tengo para toda la vida. Ya. Y nos olvidamos del dador de la vida, del único que puede sostenernos, ricos, pobres, gordos, flacos, enfermos, sanos, joven, viejo. Jesús. Jesús. Jesús nos está esperando para guiar nuestras vidas. Su Espíritu Santo está listo para ser inyectado nuevamente en nuestros corazones. El gobierno de Dios, que no es el gobierno, vuelvo a repetir, de un pastor, de una iglesia, de una religión. El gobierno de Dios, el que se predica de los altares levantados a Dios genuinamente, te está esperando para guiar tu vida. Para que no tengas que hacer tanta fuerza. Para que no te cueste tanto. Nadie crea que estoy vendiendo un buzón de pétalos rosas, donde voy a la iglesia porque así ya no tengo que trabajar mucho, porque así solo con la bendición de Dios. No, eso es una mentira. La verdad es que Dios es quien nos ayuda. Y no sé si algunos se esforzarán más que otros, diferentes tareas, diferentes necesidades, pero en todas ellas nos ayudará Dios. En todas ellas nuestra carga será liviana. Les animo a tomar todo lo que Dios nos dio hoy. A tomar todo el milagro que Jesús produjo en nuestros corazones hoy por su Espíritu Santo. Dios les bendiga.